Hola, buenos días, soy Romina Gramínea, astróloga, y estoy haciendo un video más de astrología desde cero para todas aquellas personas que están interesadas en saber más de la astrología, pero no saben absolutamente nada. El último video estuvimos hablando de por qué un astrólogo necesita el día, la fecha, la hora y el lugar para armar una carta natal. Hoy vamos a ver los planetas. Tenemos planetas dentro de la carta natal que son 10, donde cada uno de ellos van a ser actores de nuestro propio mandala astrológico. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno va a formar una función, va a estar en una casa, que dijimos que las casas eran ámbitos de vida, y van a estar en un signo, que es la energía que van a interpretar. Pero cada uno de estos planetas tiene un significado muy importante a nivel arquetípico, y a su vez van a estar, según el ángulo matemático, en aspectos armónicos e inarmónicos hacia otros planetas de nuestra carta natal. Los planetas son 10. El Sol y la Luna, también los astrólogos los llamamos planetas, son las luminarias, claramente porque el Sol nos ilumina de día, la Luna refleja la luz del Sol por la noche. El Sol es nuestra personalidad, es nuestra identidad, es el yo soy, ¿sí? Nosotros somos nuestro Sol, pero no somos solamente nuestro Sol, somos un conjunto variado y singular de características. Pero nuestro Sol va a ser nuestra personalidad. No va a ser lo primero que vean las personas que se nos acerquen, porque lo primero que van a ver va a ser nuestro ascendente, ¿sí? Nuestro ascendente es la casa número 1, es nuestra impronta física, es este cuerpo que encarnamos cuando entramos a esta existencia. Una vez adquirido el ascendente o trabajado el ascendente, porque es una energía que tenemos que adquirir, podemos mostrar recién nuestra personalidad más verdadera y profunda desde nuestro corazón, que es el Sol. Está regido por el signo de Leo, ¿sí? Después está la Luna. La Luna es la cuestión emocional, es regente del signo de Cáncer y es cuestión emocional, son nuestras raíces, es nuestra infancia, es lo que nos rige hasta los 7 años, es el maternar, el cómo necesitamos sentirnos maternados, cuidados. Cuando tenemos conflictos emocionales, ¿qué necesitamos para calmarnos? Por ejemplo, una luna en Aries, que es una luna independiente, que sale adelante, que va por lo que quiere, que no necesita a nadie, es una luna que cuando está mal emocionalmente hay que dejarla sola, que haga lo que quiera, que vaya, que busque, que genere por sí misma. En cambio, una luna en Cáncer lo que va a querer cuando está mal es refugiarse en la casa de los padres, va a querer la típica reunión familiar de los domingos, ¿no? Y ese va a ser su refugio emocional. Y cada luna tiene una característica de dónde refugiarse, que ya lo vamos a ver en otros videos. Lo importante es que sepamos que todo lo emocional, ¿sí? A todo eso donde necesitamos abrigo y cobijo es nuestra luna. También son nuestras memorias, nuestra primera infancia, nuestro hogar o nuestra forma de hogar que tuvimos en la infancia. Suele ser una figura femenina importante, ¿sí? Puede ser una madre o aquella persona que haya cumplido la función de madre en nuestras vidas. Y la luna siempre nos va a acompañar, pero a medida que vamos creciendo es algo que tenemos que ir abandonando, ¿no? Para ir madurando, ¿sí? Hasta los 7 años nos vamos a refugiar seguro. Siempre vamos a tener esa tendencia de volvernos a refugiar en la luna. Pero a medida que pasan los años, por nuestra evolución, necesitamos ir soltando la luna. Pero es algo que igual siempre nos va a acompañar. Después viene Mercurio. Mercurio, desde la mitología, Hermes. Mercurio es la mente, la manera que tenemos de pensar, cómo pensamos, ¿sí? Cómo tenemos la capacidad de estudiar. También Mercurio está relacionado con los viajes cortos, con todas las expresiones de movimiento de viajes cortos, con el estudio, con los hermanos, ¿sí? Mercurio nos habla mucho de los hermanos, es el regente de Géminis, además de Virgo,
Y nos va a hablar de nuestro entorno cercano, ¿sí? También para los comerciantes nos va a hablar del comercio, del movimiento, ¿sí? De todo lo que sea llevar, traer, comerciar, comunicar, expresar, pensar y los hermanos. Después está Venus, ¿sí? La diosa Afrodita. Venus, regente de Tauro y de Libra. Venus es el planeta de la belleza, del amor, del arte, de todo aquello que nos conecta con lo bello de la vida, ¿sí? Una persona con un Venus en una parte, en una zona, en una casa 10, es una persona que muestra a su sociedad su belleza, ¿sí? O una persona que tiene características librianas es una persona elegante, con una estética reservada, conservada, ¿sí? Bella, y nos conecta con todo lo armonioso de la vida. Es obviamente un arquetipo totalmente femenino. Allá donde tenemos a Venus tenemos el disfrute, ¿no? Nosotros disfrutamos la vida según nuestro Venus. Necesitamos eso, según la casa donde esté y el signo, para satisfacer nuestros deseos. Después está Marte. Marte, arquetípicamente es Hades en la mitología. Es la violencia, es la guerra, ¿sí? Pero también es esa energía que tenemos en nuestra carta para ir por lo que queremos. Donde tenemos a Marte nos alimentamos energéticamente, ¿sí? Mal canalizado, obviamente, es violento, es agresivo, nos hace ser impulsivos, nos hace hacer cosas sin pensar, de las cuales después nos podemos arrepentir, es la pasión, es el fuego interno, ¿sí? Pero allá donde tenemos a Marte es nuestro enchufe en la carta natal, es cómo nos energizamos. Por ejemplo, una persona que tenga a Marte en el signo de Géminis va a ser una persona que se alimenta del conocimiento, que va por el estudio, que le apasiona, que se nutre a través del conocimiento, de averiguar, de saberes. Pero es una persona que cuando entra en discusión con alguien, en una pelea mano a mano, tiene mucho desgaste. ¿Por qué? Porque está usando ese Marte en Géminis y pone mucha energía en la comunicación, violentamente en este caso, porque estaría peleando. Entonces es una persona que ante una discusión se agota, porque toda esa energía que recarga se agota por completo en una discusión. ¿Por qué? Porque está la energía de Marte mal utilizada. Marte en cada signo tiene una particularidad que ya lo vamos a ir contando, pero la idea es no abrumarlos de información, sino principios como para que puedan ir asimilándolo. Después de Marte viene Júpiter. Júpiter ya es un planeta social, ¿sí? Tenemos a Júpiter y a Saturno, que son los planetas sociales. Desde el Sol hasta Marte son planetas personales. ¿Qué quiere decir que sean planetas personales? Que nosotros sabemos cómo somos. Nosotros sabemos cómo somos cuando nos ponemos agresivos. Sabemos cómo disfrutamos la vida. Sabemos cómo nos alimentamos emocionalmente y sabemos cómo brillamos nuestro sol. Los planetas sociales son Marte, son Júpiter y Saturno. Ya nos amplían un poco el espectro, tiene más que ver con nosotros en la sociedad, ¿sí? Júpiter es el planeta de la expansión, es el dios Zeus en la mitología, nos conecta con todo lo que es la espiritualidad, el conocimiento, la sabiduría superior, el extranjero también, los estudios espirituales, las creencias, los dogmas, la sabiduría, ¿sí? Con la maestría, ¿no? Tener un Júpiter en Géminis, en casa 9, cerca de la cúspide de casa 10, nos habla de un maestro, ¿sí? Una persona que puede guiar a otros, ¿sí? Por su sabiduría, por su conexión con lo superior. Saturno, bueno, Saturno es el dios del karma, ¿sí? Saturno es el dueño del umbral de esta tierra, ¿no? Es el que nos marca los límites, ¿sí? Por ejemplo, este es un planeta, el planeta Tierra es saturnino. ¿Por qué? Porque hay leyes, porque hay límites, porque necesitamos de la paciencia, necesitamos de ser perseverantes, de que las cosas que queremos nos
tienen que costar, ¿no? Y siempre nos lleva un camino. Es algo que podemos obtener los frutos a lo largo de la perseverancia, la responsabilidad y la continuidad. Pero todos los frutos logrados a través de Saturno son duraderos, ¿sí? Pero vienen con el tiempo, ¿sí? Mientras tanto, tengo que estar ahí responsabilizándome, teniendo una rutina, una constancia, para ir por todo eso que yo quiero. Pero bueno, obviamente siempre en la historia se lo veo como el maléfico, el que me impide, el que me sacrifica, ¿no? Pero bueno, hay que darle otro sentido, también sin una estructura, sin tomar responsabilidad por algo que se quiere lograr y siendo muy blando, obviamente no conseguiríamos ciertos objetivos, por lo menos en este mundo, donde todo es regla, todo es trabajar para conseguir. Entonces, depende cómo lo mires a Saturno, ¿no? El Saturno te puede limitar e imposibilitar o te puede ayudar a construir. Es el gran constructor de la carta, el que te ayuda a ir armándote en la vida para lograr e ir por todo aquello que quieras ir. A ver, los planetas no son malos o buenos, son simplemente energía. Los que los dirigimos somos nosotros. Nosotros los llevamos por el mal camino o por el buen camino, con cada una de nuestras decisiones, ¿sí? Es verdad, hay gente que tiene cartas natales muy complicadas y otras personas que no la tienen tan complicada, ¿sí? Pero igualmente es todo un aprendizaje, ¿sí? Por eso cuando nosotros hacemos nuestra carta natal, la idea es hacerla bajo un compromiso de autoconocimiento, no simplemente por chusma a ver dónde tengo la energía, sino para trabajarla, para optimizarla y para tratar de sacar lo mejor de mí, para aprender por dónde llevar de mejor manera las energías que nos pertenecen, para que la vida se nos facilite, para que entendamos por qué estamos acá, qué tenemos que aprender y cómo tenemos que hacer para poder avanzar y dejar de procrastinar en la vida. No solamente por una cuestión, me hice la carta natal, que es válido también, pero sino para tener el compromiso de habitarnos, de conocernos y que nos sirva a nivel terapéutico para poder tener una vida que podamos disfrutar, ¿sí? ¿Y cómo podemos disfrutar? Autoconociéndonos, ¿sí? Y dejar de echar la culpa a los demás, porque los demás son una proyección nuestra, obviamente a nivel inconsciente. Todo lo que me pasa, todo lo malo es culpa mía. No, pero es una proyección de energía mal canalizada nuestra, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés un ascendente en Aries, o sea, es una impronta tuya, o sea, vos físicamente sos ariano, sos emprendedor, no te podés quedar quieto, vas por todo, querés ir solo. Pero como el ascendente es algo con lo cual tenemos que aprenderlo a llevar en la vida, no nacemos con el ascendente incorporado, sino que lo tenemos que aprender a incorporar a lo largo de la vida, se nos van a presentar personas arianas, entonces se nos van a poner enfrente personas que son emprendedoras, que van por lo que quieren, que son individualistas o que nos traigan agresividad. Porque una de las formas de expresión de Marte también es la agresividad. Entonces nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. A medida que nosotros vamos adquiriendo esa energía, nos vamos encontrando por la vida con personas del opuesto complementario, librianas, más tranquilas, ¿no? Donde nos permitan tener un equilibrio, un opuesto complementario. Por eso es tan importante conocer nuestra carta natal. Pero como siempre me desvío del tema. Nos quedan los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. ¿Por qué los llamamos transpersonales? Porque son generacionales. Nosotros no somos conscientes de cómo actúan en nuestra carta natal. Nosotros sabemos cómo somos lunarmente, cómo somos solarmente, cómo es nuestra agresividad, cómo es nuestra belleza, en qué disfrutamos, pero no tenemos ni idea cómo es Urano, Neptuno y Plutón en nuestra vida, porque están tan alejados del planeta que están por detrás de nuestra conciencia, ¿sí? ¿Actúan? Sí, por supuesto, pero nosotros no los podemos ver con claridad, porque actúan desde algo muy lejano, ¿sí? Muy lejos de la Tierra. Por ejemplo, Urano es todo lo disruptivo, ¿sí? Urano es
todo aquello que cae en el medio de una noche estrellada, un rayo que cae en el medio de una noche estrellada, de que decís, ¿y eso de dónde salió? Son cosas imprevistas, son los típicos uranazos, ¿sí? Son cosas que no se pueden prever. Por más que vos sepas que te va a pasar algo de características uranianas, porque lo ves en tu carta, porque te lo dice tu astrólogo por tránsito, nunca, nunca, nunca vas a adivinar qué es. Sabés que viene un uranazo, pero todo lo que te imagines no va a ser, porque Urano siempre sorprende. Urano es el que representa la astrología también, ¿sí? Es esa chispa divina, es esa conexión con lo divino. Después viene Neptuno, Neptuno, el rey de los mares. Neptuno es el representante, el regente de Piscis, ¿sí? Piscis lo es todo, ¿sí? Nosotros somos gotas en el mar y el mar es Neptuno, para que se den una idea, ¿sí? Piscis es todo lo que tenemos por detrás, que no vemos, ¿sí? Todo lo que está en el inconsciente, todo lo que tiene que ver con los sueños, todo lo que tiene que ver con lo confuso, con lo difuso. Donde está Neptuno no vemos nada claro, ¿sí? Y obviamente lo podemos llevar para un lado positivo o lo podemos llevar para un lado negativo. Por ejemplo, llevarlo para un lado negativo sería anestesiarnos. ¿Y cómo se anestesia el ser humano? A través de las drogas, a través de todo lo que le permita evadirse, ¿sí? Neptuno es la conexión con la conciencia superior, ¿sí? Con todo aquello que no vemos, que no podemos tocar, ¿sí? Y habita en el inconsciente colectivo. Entonces, muchas veces es muy difícil identificarlo. Por ejemplo, las masas, ¿sí? Las hordas de gente están identificadas con Neptuno también. Por eso ahora que en el cielo está Neptuno y Saturno se habla de migraciones masivas que puede llegar a haber en el mundo, desplazamientos masivos, problemas en el mar, ¿no? En las mareas, o en Aries encima, guerra, Aries, Marte. Entonces ahí empezamos a jugar con la interpretación de los planetas, ¿no? Pero bueno, Neptuno se comunica con nosotros mucho en sueños, ¿sí? Porque Neptuno también tiene que ver con toda esa parte inconsciente. Entonces nos comunicamos a través del sueño. También representa las artes cinematográficas, el arte, todo lo que nos conecte con todo aquello superior, con el arte, con los sueños, con el inconsciente, con Dios y todo aquello también que nos evade. Y por último, el tan temido Plutón. Pero una vez que lo conocemos y nos amigamos con Plutón, nos damos cuenta de lo necesario que es Plutón. Plutón es el último planeta conocido. Bueno, que lo han desestimado de planeta, pero la astrología sigue siendo un planeta de la transformación, ¿sí? Plutón llega y saca de tu vida todo aquello que no te sirve para la evolución. ¿Es doloroso? Sí. Porque el ser humano es una persona cómoda, al ser humano le gusta estar en un lugar, estar cómodo, y si vos estás cómodo en un lugar, no vas a tomar una decisión de cambiar, porque ¿por qué cambiarías si estás cómodo? ¿Sí? O por comodidad o por miedo a lo nuevo, ¿sí? Muy típico de nosotros, quedarnos en un solo lugar porque nos da miedo el cambio, nos da miedo irnos a otro lugar, mejor malo conocido que bueno por conocer, un refrán espantoso. Y Plutón viene y te da vuelta la vida, ¿sí? Te pone la vida patas para arriba. Realmente son momentos de quiebres muy importantes, muy dolorosos muchas veces, pero que con el tiempo te das cuenta que si eso no hubiera sucedido, vos no hubieras cambiado para bien, ¿sí? Porque todo lo que te sucede después, te das cuenta que no lo hubieras logrado sin esa crisis. Por eso hay personas, yo por ejemplo tengo Plutón en el ascendente. Toda mi vida he encarnado a Plutón. Entonces siempre he tenido transformaciones muy profundas y personas que me conocen desde la infancia saben que mis cambios han sido muy profundos. No soy nada que ver con lo que era. Y los tránsitos de Plutón son muy fuertes. Aparte tardan un montón, o sea, imagínense que Plutón da la vuelta al zodíaco
en 200 y pico de años. Entonces nadie lo vive en todos los ámbitos de la vida, así como Urano. A Urano Urano da la vuelta al mandala en 84 años, así que si tenés 84 años, viviste a Urano en cada uno de los ámbitos de tu vida. Neptuno 100 y pico de años, así que también no pasa por todos los ámbitos, por todos los lugares de nuestra carta en tránsito. Y Plutón tampoco. Entonces, por donde nos pasen va a ser lugares donde va a aniquilar todo aquello que no nos sirve. Va a ser un proceso doloroso pero va a ser un proceso regenerador. Siempre está representado por el ave fénix, que resurge de las cenizas, pero resurge mejor, ¿sí? Por eso no nos peleemos en la astrología o no le tengamos miedo a los planetas. La vida es así, ¿sí? Acá vinimos a aprender, a movernos, a experimentar. La idea es ver de qué manera poder manejarlo mejor, ¿sí? De qué manera, desde mi libre albedrío, monetizar ese tránsito. Monetizarlo en el sentido económico, o sí, pero en el sentido de aprendizaje, de enseñanza y de evolución. Por eso es tan importante conocer nuestra carta natal, ¿sí? No solamente somos una luna, somos un sol, somos un conjunto muy singular, porque a su vez estos planetas están en distintos signos, conversan entre sí en aspectos tensos, en aspectos fluidos, y todo eso nos hace a cada uno de nosotros singulares. Y ahí podemos entender por qué somos como somos, por qué repetimos patrones y por qué la vida nos trae lo que nos trae. Pero siempre y cuando que lo hagamos con conciencia y lo hagamos como un trabajo profundo de autoconocimiento. Los veo la próxima semana.